Bueno, este tema, el tema de minería de texto es un poco complicado para que entren en el parcial porque deberían tener un archivo de texto y hacer varias operaciones que generalmente involucran una cierta cantidad de tiempo. Generalmente no lo damos en el parcial, pero puede ser que algún ejercicio entre, digamos. Así que bueno, lo tienen que ver igual. Además de que de por sí es un tema bastante interesante. Bueno, empecemos con una par de definiciones. Fíjense en el clustering, dice, es el análisis de grupo o agrupamiento de la tarea de agrupar un conjunto de objetos de manera que los miembros del mismo grupo sean lo más similares posible. Si yo tengo esto, fíjense en esta nube de puntos, ustedes notan acá que hay tres nubes de que hay tres grupos que están claramente diferenciados. ¿Se ve, no? Y es fácil darse cuenta, digamos. Lo que pasa es que a veces la nube de puntos puede ser tan dispersa que ustedes no llegan a darse cuenta si necesitan 5 o 7 grupos. Entonces hay diferentes técnicas, digamos, que pueden llegar a utilizar para encontrar características en común. Dice, Glassing lo que dice, lo que permite, entre las características, es que permite encontrar grupos de datos con características similares. Recuerden que acá los grupos de datos van a ser las características similares para los atributos. Se pueden agrupar para identificar clientes con características similares, identificar alumnos con rendimiento académico similares, ver el tema de fraude en caso de seguridad o la clasificación de documentos. Ya van a ver que a continuación, cuando veamos un poco de minería de texto, el clustering es muy usado, digamos, porque lo que ustedes intentan es encontrar similitudes, digamos, para ciertos problemas y requieren una medida de similitud o de distancia. Generalmente, la que se suele usar y la más básica es la distancia euclidia, que esta supongo yo que la vieron. Dice, la distancia euclidiana es un número positivo que indica la separación entre dos puntos en un espacio donde se cumplen los axiomas y los teoremas de la geometría de Euclides. Y la distancia entre dos puntos A y B de un espacio euclidiano es la longitud del vector AB perteneciente a la única recta que pasa por dicho punto. Esta distancia euclidia sí la vieron, ¿no? En otras materias. ¿La llegaron a ver o no? En estadística o en análisis matemático, ¿no lo vieron? Bueno, a ver, sigamos. Fíjense, hay varias medidas de distancia, por lo que debemos buscar un buen método de agrupamiento que produzca grupos de alta calidad, digamos. Si yo tuviera que decir aquí, por ejemplo, ustedes ven este gráfico, ¿cuántos grupos pueden llegar a ver? ¿O cuántos grupos distinguen entre los puntos? Tres. Pero podría llegar a haber cinco o cuatro grupos o no. Fíjense, acá, bueno, obviamente si están pintados, digamos, pero fíjense que acá tienen un punto, los amarillos, los rojos, y acá el verde podrían llegar a ser dos grupos, digamos, separados, digamos. Entonces, lo que intentan ver, o lo que tienen que analizar son dos cosas, dice, el parecido del elemento que componen el mismo grupo, que es alto, intracluster. Fíjense que acá los puntos rojos tienen que ser común, y el parecido de los elementos del grupo de distinto es bajo o intercluster. Entonces, que yo pueda diferenciar el verde del rojo, es un intercluster, digamos, porque tengo que ver por esas características, o que tengan los mismos atributos en común, que sería intracluster, ¿no? La calidad del agrupamiento depende, entre otros aspectos, de la similitud empleada. Entonces, el proceso de agrupamiento que yo puedo llegar a usar dice que existe una serie, unos pasos que deberían cumplir. Por ejemplo, seleccionar las características relevantes que puede tener los atributos, definir una representación adecuada, definir la medida de similitud o utilidad o medida de distancia que yo quiero utilizar para el problema. Recuerden que esto cuando lo veamos ahora en la práctica, como lo estaban viendo ustedes, tienen que poder definir o trabajar con los parámetros, aplicar el algoritmo de agrupamiento y validar los grupos. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué yo quiero? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo del agrupamiento? Dice como el objetivo es buscar que todos los miembros en común sean lo más similares posible. Pero
Imagínense, si a usted aquí con, no sé cuántos son, 3 6 con 6 elementos les cuesta diferenciar, imagínense que yo tome todas las palabras de un libro, que pueden ser miles o decenas o cientos de miles de palabras, e intente diferenciar las palabras en común que puede ya llegar a tener. Entonces, puede ser complicado, digamos. Entonces, lo que buscamos es minimizar la distancia intracluster, o sea, la distancia que entre B y C sea la más pequeña posible, y maximizar la distancia entre clúster, que la distancia entre A y B sea la más grande posible, digamos, para intentar definir cuáles son los grupos que yo voy a poder trabajar, ¿no? Hay varios tipos de algoritmos que yo podría utilizar, digamos. El primero y el más básico, digamos, son los clustering jerárquicos, así como era en base de datos. Los algoritmos jerárquicos producen como resultado un dendrograma. Fíjense, este era el dendrograma. De cómo, a partir del dendrograma se pueden utilizar diferentes particiones o estructuras de clúster. Entonces acá fíjense, tengo el dato 5, lo ponen con el dato 2 y esos dos con el dato 3. Entonces yo podía armar un grupo o armar otro grupo y de ahí voy haciendo las combinaciones. ¿Estamos? Fíjense que parte de los elementos hasta llegar a cuáles son los grupos que yo quiero llegar a tener. Se pueden definir dos tipos de clúster jerárquicos dependiendo de la dirección en que el algoritmo hace el agrupamiento. Puede ser un tipo aglomerativo o un tipo divisible. El aglomerativo dice se agrupa entre los elementos individuales al inicio de cada punto o está entre un clúster separado. A cada paso los dos clústeres más cercanos se fusionan y esta fusión de clústeres se sigue produciendo de forma sucesiva, produciendo una jerarquía de resultado de clustering. O sea, puedo partir yo de los elementos o puede ser una tipo divisible y partir de los grupos y llegar a los elementos que yo pueda llegar en los elementos los cuales puedo llegar a separar, ¿no? Entonces pueden ser de dos tipos los algoritmos, los clusters jerárquicos, pueden ser aglomerativos o pueden ser divisibles, ¿no? Los aglomerativos cuando voy juntando los diferentes tipos de elementos por característica en común, o divisible cuando voy separando los grupos que los grupos que tengo también por característica en común. También puedo llegar a tener clústeres que sean partitivos. Es una técnica de partición de clustering que se enfoca a dividir en n observaciones iniciales en cada clúster, de modo que cada observación pertenece a clúster cuyo promedio esté más cercano. O sea que lo que intento es, yo pongo un número y digo, por ejemplo, acá voy a tener tres elementos, lo tengo que partir en dos, entonces trato de ver si yo lo parto en dos, de qué forma los voy a agrupar, digamos, ¿no? En este caso por ahí resulta sencillo, pero en otro tipo de problema eh, no siempre es tan claro, digamos. A diferencia de los jerárquicos, se obtiene una única partición de los datos. Entonces yo acá le estoy diciendo acá en cuánto quiero subdividir, pero puedo tener, fíjense, en diferentes tipos de agrupamientos, por más que haya elegido solamente que lo quiero tener en dos grupos, ¿no? Un algoritmo que se llega a utilizar mucho, o se utiliza bastante, que no me acuerdo si lo vieron en la práctica, el CAMINS, es el método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en cada grupo, en que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es el más cercano. Entonces, no sé si llegan a ver aquí, lo que está haciendo el algoritmo es, va iterando, digamos, y cada iteración, llegan a ver acá la cruz que está en el medio. Fíjense, acá hay una cruz de color negro, ¿la ven? Acá siempre hay una cruz, ¿se ve o no? Sí, profe. Bueno, este algoritmo lo que intenta es, ese punto se llama un centroide, que sería el centro de de ese grupo que ustedes están trabajando. Entonces va alterando el centroide hasta poder encontrar la mejor solución. Fíjense acá, acá se ve un poco más claro. Tienen la estrellita esta roja, donde le va marcando los diferentes centroides que pueden tener. Y tienen el clúster 1, son los verdes, el clúster 2, que son los naranjas, y el clúster 3, que son estos azules. El algoritmo K-medio fue, bueno, propuesto por McQueen, fíjense que de 67, requiere conocer a priori
el número K de grupos a formar. Este número K, yo creo que debe ser lo más difícil por ahí de poder determinar, digamos. Después vamos a ver al final de esta teoría que hay técnicas que les permiten analizar cuál podría ser el número K óptimo para poder trabajar. Cada clúster tiene asociado un centroide o centro geométrico del clúster, ¿no? Está basado en la minimización de la distancia interna, es decir, la suma de la distancia de los patrones. Esta suma de la distancia de los cuadrados, ¿se acuerdan que es la que creo que veían en el análisis matemático 1? Le intentan trabajar sobre eso. El algoritmo minimiza la suma de la distancia al cuadrado de cada patrón al centroide de su agrupamiento. Entonces va corriendo el centroide de modo de tratar de que esa distancia sea lo más pequeña posible, digamos. El algoritmo es sencillo y eficiente, procesa los patrones secuencialmente, está cegado por el orden de presentación de los patrones. Bueno, tiene una serie de pasos a realizar, digamos. ¿Cómo trabaja? Ustedes, obviamente, cuando vayan a trabajar, ya sea lo hagan en Rapidminer, lo hagan en Python, en lo que van a trabajar principalmente es en los parámetros, digamos, pero más o menos tienen que entender, digamos, cuáles son, cómo funciona este algoritmo Camin, porque podría darse alguna situación donde ustedes podrían llegar a querer modificar para obtener algún mejor resultado. Entonces dice, el algoritmo Camin dice que escoge los centroides aleatoriamente, forma cada grupo asignando cada punto al centroide más cercano y va iterando, calculando la distancia de todos los puntos a los centroides, forma cada grupo asignando cada punto al centroide más cercano y se calcula los nuevos centroides. O sea, va calculando toda la distancia y va corriendo los centroides de modo que quede en el centro, digamos, en relación a los demás puntos, digamos. Ahora, lo difícil es encontrar el K, digamos, porque si yo sé que acá es 3, no tengo problema, digamos, porque voy a colocar los K centroides en un punto dentro de cada grupo, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo el valor del K? Esa es una situación con la cual se pueden encontrar. Entonces hay varias alternativas. Una es la del método del codo o elbow en inglés, ya que es una forma precisa y sencilla, tal como lo menciona, bueno, acá Joaquín Rodríguez dice, cuando afirma que cuando no se dispone de información adicional y se aplica Camin de una forma de conocer el K óptimo, que es identificar aquel valor a partir del cual la reducción de la suma total de varianza intraclúster deja de ser sustancial. Fíjense en que en este punto, fíjense, cuando tenemos un K igual a 1, tenemos los 200 elementos. Cuando tenemos un K igual a 2, ¿cuántos elementos tienen aquí? Con un K igual a 2, La ¿cuántos les mitad. marca? 100. 100, o un poquito más, capaz que 101. Si tengo un K igual a 3, ¿cuánto será aquí? Calculo que 76 o algo aproximado, ¿no? Para un K igual a 4, ¿cuántos elementos tengo? 52. 52, 53. Y para un K igual a 5, 50. 50. Entonces le dice que cuando no hay una gran variación, entonces ahí deberían tomar el K, digamos. Entonces, ¿cuándo no hubo variación? O la variación es muy pequeña como para ya tener, eh, para ya considerar, para no considerarlo, digamos, En 4 y 5. entre 4 y 5. Pues acá se que fíjense que les quedan con un K igual a 4. Entonces, fíjense, esto es una forma sencilla, pero y se puede ver gráficamente, digamos, cuando ustedes ven que ya no hay una variación sustancial, entonces ahí debería ser el K, ¿no? Este, cuando, fíjense, dice, cuando el K óptimo es identificar aquel valor a partir del cual la reducción en la suma total de varianza intraclúster deja de ser sustancial. Cuando acá ya no cambió, este, ahí deberían tomar el K. Y este es un problema, puede ser un problema serio, digamos, porque cualquiera puede utilizar este, el método de K-means, pero tienen que saber el K, digamos, con qué K quieren trabajar, digamos. Y eso puede ser a veces complicado de analizar. Entonces este es el método del codo o elbow, digamos.
Hay otro método que es el índice Silhouette. Es un método que es utilizado para interpretación y validación de la coherencia dentro de los clústeres de datos. La técnica proporciona una representación gráfica de lo que trabaja cada objeto. Luego de formar cada grupo, puede calcularse el índice Silhouette de cada ejemplo aplicando la siguiente fórmula. Entonces aplican esta fórmula donde A sub I es la distancia promedio del ejemplo de todo otro ejemplo dentro del mismo clúster, B sub I la distancia promedio del ejemplo I a todo otro ejemplo del clúster más cercano, promediando se dará el índice Silhouette. Entonces, fíjense aquí, ¿cuántos grupos tienen? ¿Cuántos grupos le quedaron aquí? Tienen los azules, los rojos y los verdes. ¿Cuántos grupos le quedaron? ¿Tres grupos? Acá, acá es fácil, digamos, de ver, ya quedó entre grupos separados. Fíjense, han quedado grupos de acá de los pescados, los insectos y el grupo de los mamíferos, ¿no? Eh, Generalmente, bueno, se utiliza mucho el algoritmo del codo, porque ahí pueden ver en qué momento deja de haber cambio, digamos. La clasificación de los algoritmos de clustering eh, puede ser bastante grande, fíjense. Nosotros vimos algunos nada más, pero hay diferentes métodos que ustedes pueden llegar a encontrar. Para el agrupamiento, para particiones, pueden utilizar el Camin o Camedois, que es una mejora de Camin, que creo que van a trabajar con ese. Pueden trabajar con PAM o BFR. Para los métodos de densidad, el que generalmente más usado es el DBSCAN. Y para clustering jerárquico pueden utilizar cualquiera de ellos, ¿no? Eh, Realmente vi muchos casos que ustedes en la práctica lo pueden utilizar, que es el Camins o el Camedois, este, porque el trabajar con el centroide, digamos, es muy práctico, digamos, y el algoritmo lo aplica casi solo, digamos. El tema es encontrar generalmente el K, que a veces eso puede llegar a ser complicado, digamos. Fíjense, el K-Medoid es una, bueno, como decía antes, es una mejora del Camin, pero el problema del Camin es que es sensible a la presencia de Euler. O sea que si ustedes no hicieron una buena limpieza al principio, digamos, o no pueden realizar la limpieza de esos valores atípicos, te pueden utilizar este K-Medoid, que es similar. En lugar de centroide, usa algo que se llama medoides, pero es similar, digamos, el proceso es más o menos similar, digamos. ¿Estamos? ¿Estamos hasta aquí, chicos? Sí, profe. Bueno, fíjense que bueno, esto no tienen tanta práctica, digamos, pero está bueno, digamos, porque muchos de estos conceptos después lo utilizan mucho para el tema de minería de texto. Fíjense acá cómo aplicar el Camin. Eh, bueno, acá tiene un archivo de puntos, lo descargan, lo leo con Excel. Fíjense que acá yo puedo trabajar, hay diferentes versiones de Camin. Acá descarga la primero, pero fíjense que acá le pone el K. eh, que sea un K igual a 5, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cuántos grupos me debería salir al final? Si yo de con K igual a 5. ¿Cuántos grupos creen que me deberían salir al final? Si yo le puse un K igual a 5. Digan un número. Cristian Velázquez, Adrián Noelí. 10, profe. No, 5 grupos. Porque ustedes están poniéndole K igual a 5. Es como que ustedes están diciendo que yo quiero que se particione en 5 grupos. ¿Se entiende o no?
Pero eso lo puse yo manualmente, digamos. Yo le dije que quería 5 grupos. Y la corrida, el algoritmo, ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan en ese dibujito, en ese gráfico que le mostraba hace un momento, que se iba corriendo el camino? Bueno, acá la corrida van a ser 10, digamos. Quiero que haga 10 corridas. Fíjense que acá hago un punto para ver un breakpoint para ver qué registro tengo. Tengo 300 registros, solamente 4 atributos. Tengo un punto X1, X2 y la clase a la que pertenece. Entonces, si tengo 5 grupos, voy a tener 5 clústeres, que van a ser clúster 0, clúster 1, clúster 2, clúster 3, clúster 4. Intenta analizar, intenta analizar, digamos. Este, bueno, fíjense, entonces, acá si yo armo con 5 grupos, el clúster 0, ¿con cuántos elementos me quedó? Fíjense, el clúster 0, ¿con cuántos elementos me quedó? 25. 55. El clúster 1, 51, el clúster 2. 99. Bueno, ¿y están más o menos correctamente distribuidos o les parece que no? Sí, excepto por el Cluster 2. Excepto por el clúster 2, pero me parece que no están, se podría haber organizado mejor, digamos. Fíjense, si yo a esto le hago un gráfico de punto de dispersión o Scaler, fíjense que yo puedo ver aquí que armó, se distingue claramente de los 5 grupos, ¿no? Los valores que yo tengo acá, yo supongo que deben ser coordenadas X, Y. Se distinguen los 5 grupos, ¿no? El clúster 0, ¿cuál es? ¿De qué color son los puntos? Verde, pero está muy junto con los azules. Si yo lo viera así, en una primera impresión, digamos, ¿cuántos grupos creen ustedes que se podrían haber armado? ¿Cuántos grupos creen que yo tengo que poner un K así? ¿En cuántos grupos se Yo podría haber? pondría 3 ¿Se podría haber puesto en dos o no? ¿O habría también. mucha distancia intraclase? Mucha distancia entre el naranja y el negro. Acá no, entre el naranja y el, no sé qué, un morado parece. Podría haber mucha distancia acá. Pero yo creo que entre 3 grupos también se podría haber hecho, digamos, en vez de 5. Entonces, si yo le pongo un K igual a 3, fíjense en que después analizo los puntos y me queda el clúster 0 con 100, el 1 con 99 y el clúster 2 con 101. ¿Le parece que está mejor que estaba lo que estaba antes o no? Sí. Sí, me parece que está un poco más distribuido, digamos. Ahora, no siempre tienen, fíjense en acá, ahí se puede ver la diferencia con un K igual a 3, digamos. Me quedaron los azules, los verdes y los naranjas. Entonces, si ustedes tuvieran que haber elegido, ¿con qué se hubieran quedado? ¿Con un K igual a 3 o con un K igual a 5? Y con 3 Con yo lo 3, veo mejor. bueno, yo supongo que ejercicios de este tipo van a ser ahora en la práctica, digamos, es que no lo hicieron hasta ahora. Tienen que analizar, digamos, pero de vuelta, lo difícil es saber la cantidad de grupos o de K con los cuales yo voy a trabajar, ¿no? También tengo el operador K-MEDOI, dice este operador realiza la agrupación mediante, bueno, ¿se acuerdan que era una mejora de K-means? Se ocupa de agrupar objetos que son similares entre sí, diferentes a los objetos que pertenecen a otro grupo. Bueno, bueno, acá el K, ¿cuánto le puso? 2. 2 y 10 corridas, digamos. Y paso para optimización, 100 le puso. Entonces armó dos ¿Qué sería grupos. optimización? ¿Cómo? ¿Cómo sería el máximo de optimización? ¿Paso?
que dice 100, más parámetros. Yo creo que hace 100 corridas esto debe ser como un atributo interno del mismo algoritmo KMedoid para ver, ir acomodando el medoide. ¿Se acuerdan que tenían un centroide del camino? Acá tenían un medoide, digamos. O sea, pues en la corrida, vos vas a hacer 10 corridas como que tenés el while que va a ser de uno hasta, o un para que va a ser de uno hasta 10, pero dentro de cada uno debes tener otro que haga un bucle, digamos, que haga unos pasos de optimización para ir desplazando el KM2, digamos. Yo imagino que debe ser ese paso de máximo de optimización. Pero es como que ustedes van a tener que jugar con estos dos valores. Sí, no sé si recuerdan, pero cuando vimos hace rato el Camin no tenía este máximo paso de optimización. Acá sí, digamos. Eso debe ser un atributo que está dentro del bucle, digamos, de cada una de las corridas. Habría que ver bien el, el algoritmo en sí, digamos, el algoritmo del camedoide, digamos. Bueno, a ver. Y entonces, si tengo un K igual a 2, ¿cuántos grupos voy a tener? 2. 2. Fíjense que acá sí tiene un label y arma el clúster 0 y el clúster 1. Entonces intenta colocar cada punto guiado por el label, este, y armar los puntos para el clúster, digamos. Y bueno, y después fíjense que acá les queda 127 para el clúster 0 y 123 ítems para el clúster 1, ¿no? Gráfico de dispersión entre dos clústeres definidos. Fíjense, si a ustedes les queda algo de este estilo, digamos, ¿qué es lo que les parece? Eh, ¿Tendrían que haber puesto más K o no? O ir probando. O con eso ya se quedan, digamos, pueden diferenciar claramente a los azules de los verdes. ¿Se pueden diferenciar aquí, chicos, o no? Los azules de los verdes. O se mezclan. No, se mezclan. ¿Y qué es lo que debería hacer entonces? Porque yo le puse un K igual a 2, digamos. Eso es lo que el algoritmo intentó resolver con un K igual a 2. ¿Qué es lo que debería haber hecho en este caso? Aumentar el K. Aumentar el K, e ir viendo cuántos grupos podrían llegar a quedarme, digamos. Si usted, en base a esos puntos, ¿cuántos grupos creen que les podría quedar, digamos? Fíjense que aquí sí le quedó más o menos distribuido 127, 123, pero cuando veo acá cómo están separados, no quedó muy claro, digamos. ¿Cuántos grupos le hubieran puesto ustedes? ¿Tres grupos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Fíjense porque con eso van a trabajar, para ver la práctica, ¿no? ¿Cuántos grupos creen? Y mínimo 3 o 4. Y sí, tienen que probar. Yo creo que con tres podrían andar, digamos, porque tener el grupo acá debajo, el grupo de arriba podría ser dos y acá podría ser tres, aunque acá habría que ver. En base a tener que probar con tres y ver aquí en cuántos elementos les queda distribuido, digamos, cada uno, cuántos elementos le queda para cada clúster, ¿no? Ahora, toda esta teoría que estamos viendo, ¿para qué, digamos, o dónde la van a aplicar? Porque no hay tanto, eh, no se aplica generalmente en las operaciones comunes, no se aplican, pero sí se utiliza mucho para el tema de minería de texto, digamos. En el minería de texto le dice que, eh, bueno, el tema que vieron de clustering está muy relacionado con la minería de texto y todo está dentro del data mining, que es lo que venimos viendo. La minería de texto es una rama específica que se refiere al proceso de analizar y derivar información nueva de texto. Esta nube de palabras, ¿la deben haber visto ustedes o no? ¿La Sí, vieron? ¿Y qué es lo que le dice esa nube de palabras? Algo le debe decir o no. Que el más grande se repite más. La palabra que figura más grande, la que más grande se repite, digamos, ¿cuál es la palabra que más se repite aquí?
Buena Data. palabra. ¿Ah? Data. Data. Data y después minería de texto, después técnica. Bueno, el ejercicio de esto creo que ya tienen ahí algunos operadores ahora en Rapimir que ya son nativos, digamos, que no tienen que estar importando alguna extensión. Bueno, fíjense que hasta el año 98 bueno, no había nada, digamos, no se utilizaba la minería de texto, pero ahora fíjense que la minería, y este gráfico es antiguo, digamos, porque ya estaba del 2017, si no me equivoco, o sea que es un poco viejito, por así decirlo. Eh, pero hoy en día, los modelos que se utilizan, no sé, ChatGPT, no sé, cualquier IA que utilicen, está basado en minería de texto, digamos, porque lo que hacen es unir las palabras. Fíjense que el análisis de opiniones, por ejemplo, o análisis de sentimientos, era muy bajo, digamos, no sé si lo llegan a ver acá, que recién se estaba empezando a utilizar, pero ahora el análisis de sentimientos se utiliza mucho, digamos, lo, yo tengo entendido que el actual presidente, el antiguo gobernador, digamos, utilizaba gente que se dedicaba a hacer análisis de sentimientos o análisis de opiniones, digamos. ¿Cómo funciona eso, digamos? Cuando yo hago cuando hay un tema de interés, no sé, el político hace da una opinión y la gente está a favor o en contra. Entonces ustedes van testeando ahí cómo está el sentimiento de la gente en relación a las palabras del político. Entonces él puede ir siempre en el mismo sentido de lo que opina la gente. ¿Se entiende, no? Sí, lo deben haber escuchado, ¿no? O nunca escucharon análisis de sentimiento. ¿Lo escucharon o no? No. ¿No? Bueno, es muy interesante, digamos, porque hay muchas tareas, digamos, que se pueden realizar, digamos. También pueden hacer minería web, por ejemplo, minería web es extraer datos de páginas web para que les sirva a ustedes de información. Y bueno, ¿cuál es la metodología que habían visto hasta ahora? Habían visto el KDD, ¿recuerdan o no? Bueno, acá no utilizan KDD, sino que utilizan KDT, que es similar, pero tiene su diferencia. El proceso de descubrimiento, conocimiento en texto o KDT es similar a KDD con alguna diferencia. Fíjense, en KDD intenta comprender el dominio y KDT lo que el usuario define que esos conceptos le interesan. KDD selecciona un conjunto de datos objetivos y en el KDT los textos se obtienen con herramientas de recuperación de información o de forma manual. ¿Estamos? Esta, hay, eh, esta minería web, digamos, se utiliza bastante, digamos, yo vi varios trabajos acá a finales de grado, digamos, que analizan, hacen el trabajo, digamos, con minería de texto. Fíjense, en la KDD dice que hace una limpieza, preprocesamiento y transformación de datos. En KDT se describen los conceptos y los textos serán analizados y representados mediante una forma intermedia. Se eliminan los stop words, se desestiman palabras frecuentes poco relevantes. Las palabras poco relevantes podrían ser, por ejemplo, los artículos, el, la, lo, a, eh, palabras que no tienen, o de, palabras que no tienen mucho significado y nos quedamos solamente con las palabras importantes. El KDD dice que desarrolla modelo y construcción de hipótesis. El KDD identifica los conceptos en la colección de texto. KDD se elige y ejecuta algoritmos adecuados. En KDT utilizan tareas de minería de texto. También utiliza técnicas, pero son específicas para minería de texto. En KDT ustedes hacen interpretación de resultados de visualización y en KDT interpretan los resultados por un humano. Este, entonces, para este procesamiento de documentos, ¿qué es lo que ustedes necesitan, digamos? Perdón, para este preprocesamiento de documentos, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Dice que hay que elegir cuidadosamente las técnicas que se emplean teniendo en cuenta la relación que hay entre preprocesamiento, representación y descubrimiento, ¿no?
El preprocesamiento vemos la categorización, en la representación los tópicos que analizamos y en el descubrimiento las relaciones que hay entre ellos. En el preprocesamiento vemos el análisis de texto, en la representación el secuenciamiento de las palabras y en el descubrimiento los patrones del lenguaje, ¿no? En el preprocesamiento vemos la extracción de la información, en la representación la tabla de base y en el descubrimiento las relaciones entre entidades. Entonces, ustedes podrían analizar cualquier texto, pero tienen que ver cuál es el dominio y cómo se relacionan las palabras entre sí, digamos. Si yo le digo a ustedes, por ejemplo, cuál es el resultado de 2 más 2, ¿qué es lo que van a decir ustedes? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. 4. Pero esa es una relación, digamos, ustedes relacionaron, porque el dominio ahí serían los números matemáticos y las operaciones que se pueden realizar, no sé, con número entero, digamos. Y ustedes ahí relacionaron e hicieron una suma de números enteros, digamos. También acá lo que interesa, y a veces es muy difícil de conseguir, es el tema del corpus. El corpus es el cuerpo, digamos, de las palabras con las cuales ustedes pueden llegar a trabajar. ¿Sí? Y lo que es difícil de conseguir es que haya diccionarios que estén en castellano, digamos. La mayoría de los diccionarios ustedes pueden encontrar claramente están en inglés, digamos, entonces cuesta relacionar un texto para este, si el diccionario está en inglés, digamos, pero últimamente ya hay varios corpus o varios diccionarios que están en castellano. Fíjense, sobre cada cuerpo de la palabra, fíjense, yo tengo acá este texto, todos los textos que están acá, que está marcado, eso forma el cuerpo de la palabra. Hago un preprocesamiento lingüístico, hago un filtrado, veo la estructura y armo después un cuerpo estructurado, digamos, o sea que de todo esto me fijo en las palabras clave y después de ahí podría llegar a hacer un resumen. ¿Estamos? Eso es algo similar a lo que hacen en la IA, digamos. La IA cuando ustedes le preguntan, este, primero parte del cuerpo, digamos, que lo relacionan con algún diccionario de datos, procesa, luego filtra lo que le está pidiendo, intenta resolverlo, arma una estructura y le devuelve la respuesta, digamos, ¿no? Hay dos enfoques que ustedes pueden llegar a utilizar para minería de texto, dicen. No se trabaja con todo el texto de los documentos, sino con documentos categorizados para el preprocesamiento. Recuerden y acá es más complicado, digamos, el preprocesamiento que el data mining que ustedes venían trabajando, digamos, porque acá en minería de texto, si ustedes hacen mal el preprocesamiento, directamente no van a obtener ningún resultado o el resultado va a ser inútil. Y otro enfoque sería que trabajar con el conjunto de documentos, el cuerpo se somete a técnicas de lenguaje de procesamiento natural para realizar un preprocesamiento lingüístico como el etiquetado o extracción de términos. Esto es lo que vamos a ver ahora a continuación con un ejemplo. El web meaning, yo esto lo comenté hace un momento, dice, trata de extraer información y conocimiento útil a través de la actividad que se desarrolla en un sitio web. Por ejemplo, el análisis de tráfico, los contenidos más populares, los datos. ¿Qué es lo que hago yo? Yo le pongo una página o un conjunto de páginas y extraigo información de todas esas páginas. Entonces, web meaning dice que esta técnica está basada en el contenido, intenta hace una exploración de los textos, imágenes y gráficos de la página web. Entonces, ahí fíjense, las aplicaciones web meaning pueden ser de tres tipos. Para ver cuál es el contenido de la web, para ver cuál es la estructura que tiene la web, o para ver cuáles son los registros de navegación de la web. Puede ser que a nosotros lo que nos interese, bueno, la estructura es cómo están relacionadas las páginas entre sí, digamos, cómo se llama una a otra, digamos. Y después los registros de navegación puede ser los CGI, o por ejemplo, cuál es la página más visitada, o cuál es eh, dónde se hacen la mayor cantidad de consultas, digamos. Entonces acá fíjense que interviene tanto el clustering como la clasificación y la asociación, y todas están relacionadas entre sí, ¿no? Esto entra dentro del tema del scrapping. El scrapping es esto, extraer información de una web. Y después el análisis de sentimientos de redes sociales, es lo que yo le decía,
que intenta obtener una clasificación masiva de documentos de manera automática. Nosotros trabajamos con un grupo de chicos, de alumnos, que ahora, bueno, es docente, pero en su momento ellos habían hecho análisis de sentimiento analizaban casos de bullying en YouTube. Entonces, de los comentarios en YouTube extraían los datos y veían cuáles eran los comentarios ofensivos, ¿no? Digamos. Y después otro grupo lo hizo de Facebook. Eh, entonces, ¿qué es lo que armaban ellos? Armaban un diccionario de datos, extraían las palabras, digamos, de todos los comentarios que podían llegar a tener, y en base a ello después veían si habían casos de bullying o no, digamos. Había ciertas palabras con las que hacían un cruzamiento para ver eh, si se daba en ese tipo de situación o no, digamos. Este análisis de sentimientos en redes sociales, esto es lo que yo le decía, que por ejemplo ahora los políticos lo utilizan bastante, digamos, porque cualquier comentario que haga un político es seguido, y entonces a veces los políticos cambian de idea, pero cambian de idea porque vieron que lo que él dijo en ese momento no era conveniente, digamos, entonces cambian de idea en ese momento. ¿Nunca escucharon a algún político que cambió de opinión? Que ustedes lo escucharon un día decir una cosa y a la semana siguiente decía otra. ¿Escucharon o no alguna vez? Siempre. Sí. Bueno, pero muchas veces eso lo hacen en forma guiada, digamos. Es como que van tanteando, dicen alguna opinión, pero van tanteando, digamos, a ver si al público le gustó o no su opinión, y después, si no le gustó, cambian de idea, digamos, en el momento, ¿no? Ahora, ¿cómo van a trabajar con esto en la práctica, digamos? Fíjense que acá no hay tanto. Bueno, este es un ejemplo, digamos. Acá tendrían que descargar este archivo y después abrir un operador que se llama Process Document from File. Entonces es un documento donde van a procesar este documento. Le podrían aplicar un clustering, el que vimos hace un momento, o podrían almacenarlo en algún lugar, digamos, las palabras. Eh, bueno, el lector dice que genera vectores de palabra, bueno, a través de una colección de texto almacenada en varios archivos. Eh, entonces, si debemos hacer clic en repositorio, bueno, acá ingresa los datos. Fíjense, dentro del Process Document from File, los parámetros que yo podría dictar es cuál es la lista de directorios con los cuales yo quiero trabajar. Entonces, yo acá le digo cuál es la lista. Y este ejemplo tenía dos directorios donde uno tenía cursos y otro tenía recetas. Eran archivos de texto que tenían cursos y tenían recetas. Y quería que ustedes analicen cuál es la palabra en común que tenían en común tanto los cursos, las recetas, y después armen los trabajen con ellos. Entonces, sobre este operador, Process Document From File, fíjense en que tengo una serie de operadores que yo puedo llegar a utilizar. Primero tokenizo, las transformo a mayúsculas, hago un filtrado, filtro los tokens, obtengo los stem y luego genero los n-gramas. Ahora, ¿qué significa todo eso, digamos? Cuando yo tokenizo, dice que separa cada documento en tokens, en donde se puede indicar el carácter a utilizar. En este caso, el parámetro que nos muestra por defecto, bueno, que no haya letras. Transformar a mayúscula, bueno, es fácil, digamos acá, en este caso, todo lo está transformando a minúscula, digamos. ¿Estamos? Porque queremos que todo quede en minúscula. Aplico un filtrado de stopword o diccionario. Entonces, los tokens que coinciden con stopword en el archivo, lo utilizaremos, se utiliza el archivo stopword txt, o que es el archivo de diccionario que está en castellano, y que está ahí en la información que les proveemos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá, digamos? Primero, autotokenizar es que voy a separar cada una de las palabras. Luego voy a transformar, en este caso, la transformación va a ser transformarla a minúscula. Luego el filtrado, acá con esta word, lo que le estoy diciendo es que voy a utilizar un diccionario. Luego hago un filtrado por tokens. Fíjense que el filtrado por tokens es por longitud.
¿Cuáles son los caracteres mínimos que debería tener los tokens? ¿Cuál es el carácter mínimo que podría tener? 3. No, 4. Lo mínimo es 4 y lo máximo 25. Entonces, fíjense, si yo elijo esta palabra, fíjense aquí, dice, este operador realiza un filtrado por la longitud de los tokens. Este va a entrar dentro, va a quedar como un token o no. Tiene 4 caracteres, como mínimo, ¿sí o no? ¿Cuántas letras tiene este? 4. 4. Entonces sí va a quedar, operador también, realiza también un, No, ese no. ese es No. filtrado, Sí. sí, por, No. no, la, tampoco, de, no, los, no. Entonces acá elimino. Fíjense que acá solamente voy a tomar de 4 a 25 caracteres. Por eso le dice filtrado de token por longitud, ¿no? Luego aplico un algoritmo de stemming. Este intenta reducir la palabra a su stem para el lenguaje seleccionado. En otro caso es el español. Eh, el stem sería la raíz, digamos, de esa palabra, ¿no? Por ejemplo, filtrado, ¿cuál es la raíz de la palabra? ¿Cuál creen que puede ser la raíz de la palabra filtrado? Debe ser filtro, ¿no? De operador, ¿cuál será el stem de operador? Y debe ser opera. ¿Entendido o no? Ahí como que agarro un diccionario y cada una de las palabras las lleva a su token. Porque si no, ustedes se van a encontrar con muchas combinaciones. Yo, por ejemplo, yo me puedo encontrar con filtrado, filtrando, filtramos, filtro. ¿Y cuál sería el token de todas estas palabras? Porque si no, yo tendría cientos de palabras, digamos. Y tendría, o tendría todas las combinaciones. Por ejemplo, tendría filtrado, filtro, filtración, filtramos. ¿Y cuál es el stem o la raíz de esta palabra? ¿Filtrar? O filtro. En realidad creo que lo lleva a la palabra que está en latín, digamos. ¿Se acuerdan que siempre dice filtrum? Creo que algo así. Pero intenta, bueno, pero intenta llevarlo siempre a esa palabra. Entonces, por ejemplo, seleccionado, ¿cuál sería la raíz de seleccionado? Porque puede ser seleccionado, selección, seleccionador, seleccionado, seleccionamos. ¿Y cuál sería la raíz de esta palabra? ¿Cuál sería la raíz? Porque si no me quedaría un montón de palabras, digamos, por ejemplo, diría seleccionamos, seleccionador, selección. ¿Cuál sería la raíz de la palabra? Seleccionar. O selección, Selección. selección. Puede ser que tengan infinitivo, depende cómo lo tengan armado el diccionario, digamos. Pero intenta llevarlo a la raíz, digamos, porque si no, ese es para que después cuando le van a mostrar esa nube de palabras o lo agrupe por esa cantidad, digamos, por ese origen, digamos, no en general. Fíjense que por eso acá le dice que haga un stem con el lenguaje en español. Y luego le dice que genere n gramas. Entonces permite combinar tokens, en nuestro caso hemos definido la longitud máxima igual a 2. Este, generar n gramas puede ser palabras que tienen, que a veces hay dos palabras
que en realidad que funcionan como una sola, digamos. Entonces intentan combinarlas, digamos, pero tienen que tener como máximo dos. Y después analizamos los resultados. Dicen que cuando analizan el resultado, dice, podemos observar que tenemos el IDE, el clúster, fíjense en cuántos clústeres se armó, digamos, de los atributos metadata con lo que se trabajó, vemos que dicha tabla tenía 3247 atributos, que son de todos de los dos directorios que tenía, con los archivos de texto que tenía en cada directorio, me armó, tenía 3247 atributos, donde se completaron con los tokens y las combinaciones entre ellos. Entonces intentó armar, digamos, y fíjense que acá tengo el archivo de metadata que generó puede ser del C1 al C13, después de M1. Bueno, C1 porque era de clúster, y digamos de M1, no sé, hasta M20, lo que haya fuera para la receta, ¿no? Acá fíjense con cuántos clúster, con cuánto clúster está trabajando. Con 3. Con 3, y le quedó un clúster con 3 ítems, otro con 6 y otro con 10. Eh, lo que analiza, bueno, también se puede analizar el centroide. El centroide es analizan el punto, ¿se acuerdan que era el centroide, no? Era el punto que ustedes tomaban como referencia eh, para ver cómo es la relación con los demás puntos del mismo grupo. Y bueno, esto por ahí no utilizan tanto, pero esto sí. Fíjense que acá, cómo lo llevó por ejemplo, acá debe haber sido cocina o cocinero. ¿Y cuál es el stem de esa palabra? Cocin. Que acá, ¿cuántas ocurrencias tengo? Cocin, ¿cuántas veces se repitió? 82. 82 veces. ¿En cuántos documentos apareció la palabra cocin? 12. En 12 documentos. De todos los documentos que teníamos apareció en 12 documentos. Y en curso apareció 79 veces y en receta apareció 3. Bueno, la palabra más también. eh, la palabra curso, porque recuerdan que era de curso, en este curso habrá dicho cursando, los cursados, bueno, todas esas combinaciones lo reduce al esquema curso y apareció 32 veces, 10 en 10 documentos, 32 veces en cursos y ninguna vez en receta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra que más apareció? ¿O cuál es el stem que más apareció? Cocin. Cocin, porque estamos hablando de curso y de cocina y de receta. ¿Y cuál es la palabra que menos apareció? ¿O que menos se repitió? Harín. De harín. Supongo que debe ser de harina, no sé qué combinación habrá con harina. Bueno, ejercicios de este tipo van a hacer, digamos, en la práctica. Creo que ahora, espera, no. Anteriormente, fíjense en que tenían que ir acá a extensiones, marketplace, actualización de extensiones y ponerle text processing y recién traían los operadores, estos operadores que les estoy mostrando, digamos. Creo que ahora ya están incorporados ya, que no van a tener que hacer. Bueno, y si no, van a tener que traer de acá primero. Pero si mal no recuerdo, la nube de palabras ya figura como un operador también. O sea que ustedes le pasan el archivo y le pueden decir directamente que le haga el gráfico de la nube de palabras y automáticamente se lo va a hacer, digamos. Es bastante interesante, digamos. Lo que sí puede ser a veces un poco largo, digamos. Por eso es que generalmente no lo tomamos mucho en el parcial, porque imagínense que tengan que hacer algo de este estilo y queremos que analicen, no sé, cierto documento y saquen todas las características en común, digamos. Y después hagan una visualización y se complica, digamos, porque son generalmente muchos operadores que hacen uno en eso. Pero puede ser que le pidan en la práctica algún ejercicio, digamos. Y fíjense cómo se combina con el procesar los documentos, con el clustering, ¿no?
para poner los grupos y ver cómo lo van a trabajar, digamos. Y acá, fíjense que utilizan conector para ver, de ir almacenando, digamos. Entonces, esto va a ser lo que van a trabajar este jueves, ¿estamos? Y y bueno, yo en un rato le voy a decir si el parcial va a quedar para el día. Es que tiene que ser un horario de clase y tengo que ver, tener el tema de disponibilidad de aula. Y para porque ustedes dijeron que no podían el 20, ¿no? Tiene que ser el 22 o el 27 de octubre. Y tendrá que ser un horario de clase. Pregunta, chicos. De mi parte no, profe. Fíjense que es bastante interesante, digamos. Y inclusive hay muchas personas que se están dedicando al tema de minería de texto porque tiene mucha salida laboral últimamente. Yo conocí chicos de la facultad que estaban como pasantes y le pidieron que hagan este análisis de sentimientos, minería de texto, digamos, en el gobierno, en la gestión anterior, digamos. No sé si correspondió o no, pero el tema es que si ustedes buscan, digamos, y ustedes se especializan en esa área, digamos, pueden hacer cosas muy interesantes, digamos, y, y puede ser bastante redituable, digamos. Fíjense, mientras otros empleos desaparecen, la minería de texto, fíjense cómo va creciendo, digamos. Qué bueno. Bueno, nos vemos, chicos. Entonces, si no hay preguntas,